¿Vale? Bueno, tiene usted la palabra. Como decía, creo que no se ha enterado porque la propia definición de personal de confianza, no estamos hablando de oposiciones a funcionarios ni a personal laboral de este ayuntamiento, estamos hablando de personal de confianza, personas que desarrollan una labor para un equipo de gobierno. Si nosotros fuera como usted dice, nosotros no haríamos como han hecho ustedes en Cádiz. Nosotros, nuestro personal de confianza que lo hemos tenido nosotros, incluso lo hemos tenido de otros partidos que no son afines a nosotros y que no sabemos cuál es su ideología. Lo hemos contratado porque son personas que en sus trabajos desarrollan una buena labor y lo hemos contratado porque nos ha gustado su trabajo. Ustedes lo hacen a través de la página de Podemos. Eso no es sectarismo. ¿Eso qué es? ¿Eso es transparencia? ¿Eso es oportunidad? Venga, no vayamos a engañar aquí a la gente. Aquí el personal de confianza lo elige el equipo de gobierno, como se ha hecho anteriormente, y elegimos un perfil de personas que es bueno, es positivo, válido para el equipo de gobierno. No me venga usted a hablar de demagogia en oposición ni nada, porque aquí no es una convocatoria pública, es que estamos confundiendo. Es cierto que en otros momentos se habrá pasado lo que sea, pero le digo que de que estamos nosotros es un personal que hace su labor, es que viene a trabajar y pica, como cualquier trabajador. Es lo único que le escucha Sensata, que son trabajadores. Efectivamente, son trabajadores y tienen un horario y trabajan fuera de hora y trabajan cuando hace falta y no tienen fines de semana. Están a nuestra disposición, que es lo que queremos, y hacen un trabajo específico. Y le invito a usted a que vea la trayectoria de ellos, los juicios que han echado y cuánto supondría eso si fuéramos a contrataciones externas. Entonces, no entiendo muy bien ahora, y cuando además ustedes han tenido una oportunidad estupenda en Puerto Real y en Cádiz de hacerlo y no lo han hecho. Entonces, esto es como Groucho Marx. Entonces, si no les gusta mis principios, tengo otros, ¿no? Yo entiendo que ustedes no quieran aprobarlo porque tienen su programa electoral en los barrios, lo entendemos perfectamente. Pero de ahí a hacerlo un principio, no lo veo, porque ustedes pertenecen a una estructura de partido que no hace lo mismo en otros ayuntamientos. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo. Sí. Todos los ayuntamientos que se han conformado hasta el día de hoy, del color político que sea, todos tienen su personal de confianza, incluido las dos agrupaciones que gobiernan en Puerto Real y en Cádiz, así se puede. Que además, unos los tienen ya por el pleno de organización y, por ejemplo, en el de Cádiz, que son 5 y lo hacen para el grupo municipal. Con erario público, 5 del grupo municipal. Y además aspira a que, según vea el ayuntamiento como está gestionado, pues que va a contratar más personal, porque no convoca él plazas públicas. Nada más. Una vez debatido el punto, vamos a someter la propuesta, una vez modificada, tal y como se les ha entregado, a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Se aprueba la propuesta con 13 votos a favor y 8 en contra. Siguiente punto de orden del día, punto 10. Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre la dotación económica de los grupos políticos. ¿Tiene usted la palabra, señora secretaria, parte dispositiva? Parte dispositiva. Se propone al Pleno. Primero, asignar a los grupos políticos una dotación económica consistente en un componente fijo de 600 euros mensuales, idéntico para todos los grupos, y otro variable de 120 euros mensuales, en función del número de miembros de cada uno de ellos. Segundo, establecer que ambos componentes experimentarán anualmente un incremento equivalente al que experimente el IPC, que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística. ¿Intervenciones en este punto? Señor Castillo, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, nosotros valoramos positivamente la oferta del Partido Andalucista, en el sentido de que el incremento que propone lo ha hecho en la parte fija, teniendo, como ellos nos comentaron, una idea de que se beneficiaran más los grupos minoritarios que los grandes, ahora aumentar sobre todo la parte fija en 120 euros frente a la parte variable, que eran 10 euros. Ahora bien, nosotros vamos a votar en contra y voy a explicar por qué. Nosotros creemos que la situación económica del municipio no es la más boyante. Nosotros creemos que estamos en una época donde la ciudadanía lo sigue pasando mal, aunque hay algunos partidos políticos que digan que ya todo ha pasado, que vivimos en el mundo de jauja y todo es fantástico, maravilloso, y la ciudadanía nos pide que demos ejemplo. Y como nosotros tenemos que dar ejemplo, nosotros proponemos que no se suban los gastos de representación política. Porque nosotros hemos hecho la cuenta, quizás no sea mucho, ¿no? Pues nosotros venimos de nuevo y a lo mejor esto para el presupuesto no es demasiado, son 9.720 euros. Pero nosotros creemos que esos 9.720 euros, teniendo en cuenta la subida a los 5 grupos políticos y a los concejales anuales, nosotros creemos que tendrían una mejor función o servirían para otros capítulos. Pueden ser servicios sociales, planes de empleo, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que eso sería un destino mejor. E incluso nosotros propondríamos que se podrían bajar.
¿Por qué? Y algunos dirán, eso también es demagogia. Nosotros estamos acostumbrados a hacer política esforzándonos nosotros. Nosotros no acusamos, cada uno haga política como quiera. Pero nosotros creemos que tenemos que dar ejemplo. Y cuando la ciudadanía lo está pasando mal, cuando no se llega a fin de mes, nosotros creemos que faltarle respeto a esos ciudadanos subiéndonos nosotros mismos el presupuesto político. Y a mí me gustaría mencionar algo, que es el punto 53 del programa del Partido Andalucista, que pone: continuaremos con la austeridad en la gestión del gasto público como principal objetivo para mantener el cumplimiento del plan de saneamiento de la entidad local. Pues yo creo que sería consecuente con este punto, que ya digo, es del programa del Partido Andalucista, no subir el gasto a los partidos políticos. Y como ya he dicho al principio, nosotros seríamos uno de los más beneficiados a ser un grupo minoritario y a subir más la parte fija. Pero nosotros creemos que no toca y que no es el momento. Gracias. Señor Gil, ¿tiene usted la palabra? Sí, nosotros entendemos que desde la oposición siempre el trabajo de la oposición es complicado y está claro que tiene una serie de gastos, ¿no? Sí es cierto que la labor de la oposición es la de fiscalizar al equipo de gobierno y no estamos hablando de cantidades que puedan solucionar o solventar la situación económica de este ayuntamiento. Créame que no, y le puedo asegurar que no es así. Lo que sí es cierto es que tanto la oposición como el gobierno, y nosotros en nuestro programa nunca hemos dicho no llevar personal de confianza o tomar este tipo de acciones, por lo tanto no tenemos ningún problema en hacerlo. Lo que sí es cierto es que sabemos perfectamente que la situación económica del ayuntamiento, y créame que he sido concejal de Hacienda, que es una situación complicada, pero que esta subida no le va a suponer a este ayuntamiento ningún problema económico. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Bueno, como ha dicho tanto el señor Castillo como el señor Gil, es cierto que estamos hablando de cantidades que no son tremendamente significativas dentro del presupuesto municipal, pero teniendo en cuenta la situación de este ayuntamiento, teniendo en cuenta lo que ha predicado el Partido Andalucista durante tanto tiempo y lo que después también ha llevado a cabo durante su etapa de gobierno, consideramos necesario que esta corporación no se salga de esa línea de austeridad. Por eso, en ese sentido, y aunque se trate de las partidas de menor cuantía, una cosa es actualizar ciertos conceptos económicos cada 4 años que puede entrar dentro del sentido común, y otra cosa es que el incremento y la subida de esos conceptos económicos se dispare, sean de mayor o de menor cuantía. Por eso, desde el Partido Socialista, cualquier concepto económico cuya subida o cuya actualización vaya más allá de un 8% va a encontrar la negativa por parte de este grupo. Muchas gracias. Señora Conchete, tiene usted la palabra. Sí, nosotros entendemos que la subida es pequeña, es para todo el mundo igual. Incluso cuando se habló en la Junta de Portavoces se hizo con el ánimo de que las personas que estaban fundamentalmente en la oposición pudieran tener unos mejores medios para poder seguir trabajando. Me sorprende ahora esta argumentación, no le veo mucha lógica, la verdad, después de lo que se habló en la Junta de Portavoces, porque, como digo, me parece irrisoria la cantidad. Todos los ayuntamientos tienen partida para los grupos municipales, independientemente de la situación en la que estén, ¿no? Se cobran antes, se cobran después. Como digo, fundamentalmente afectaba a los pequeños partidos que tienen un poco más de recursos para hacer su labor, y, como digo, es una cantidad, bueno, que sí que es verdad que es irrisoria, bastante irrisoria en cuanto al tema de presupuesto. Es verdad que si lo trasladamos 9.000 euros a una casa de familia es dinero, ¿no? Pero bueno, yo no sé si esto ya es más demagogia, ya vamos a utilizarlo todo, vamos a utilizar esa vara de medir cuando hagamos los presupuestos. Yo creo que nos echaremos las manos a la cabeza cuando empecemos a hablar de proyectos o de partidas o de personal y empecemos a hablar de otras cantidades, nada más. Bien. El segundo turno de intervención en este asunto. Señor Castillo, tiene usted la palabra. Yo, como he comentado antes en mi anterior intervención, ya he comentado que no es una cantidad excesivamente importante, pero yo creo que es un gesto que nuestros convecinos esperan que hagamos los grupos políticos, y uno es dar ejemplo en la austeridad, porque si a ellos les pedimos austeridad, les pedimos que hagan esfuerzo, no sería lógico, no sería responsable que nosotros no lo hiciéramos. Y como ya he mencionado, nuestra agrupación es una de las más beneficiadas, y así nosotros lo defendemos por convicción, no por demagogia. Muchas gracias. Señor Puerto, tiene usted la palabra.
Mire usted, señor Alconchel, mis compañeros me escuchan mucho esa frase. Yo soy muy de refranes y a mí hay un dicho que me gusta mucho. Al César lo que es del César. Y yo le reconozco, como también decíamos en la Junta de Portavoces, que tanto propuestas como esta, como otras que también vamos a ver a continuación, algunas de esas propuestas sí tienen una finalidad incluso de facilitar el trabajo de la oposición. Hasta ahí estamos de acuerdo. También por nuestra parte nos ha parecido magnífico que todo este tipo de cuestiones se expongan como se deben exponer en una Junta de Portavoces abierta a debate y que después también ese debate evidentemente se haga público trasladándolo a este pleno. A mí ese mecanismo yo creo que es la normalidad que debe tener cualquier ayuntamiento y la normalidad a la que debe aspirar también nuestro ayuntamiento, que es el que verdaderamente nos importa. Con lo cual, en ese tipo de situaciones yo no tengo ningún problema en reconocérselo. Pero sí es una cuestión también de mantener una línea. Incluso, evidentemente, este tipo de conceptos son herramientas para el trabajo político que se tiene que hacer en esta corporación, esté sentado uno en la bancada en la que esté sentado, tenga uno la función que tenga, ya sea la función de gobernar o la función de hacer oposición y fiscalizar la labor del gobierno. Es cierto que este tipo de conceptos son herramientas de las que uno dispone para hacer ese trabajo para el que lo han elegido los ciudadanos, pero dentro de una lógica, dentro de un sentido común y sobre todo teniendo en cuenta la situación actual. Por eso nuestra negativa. Nosotros no estamos negando ni la intencionalidad en algunas de las propuestas, ni estamos negando tampoco que estas propuestas se hayan tratado como yo creo que deben tratarse entre todos los grupos políticos. Y espero que siga siendo por parte de este equipo de gobierno esa la intención, hablar las cosas con transparencia, hablar las cosas con normalidad, se pueda llegar a un acuerdo o no se pueda llegar a un acuerdo, como por ejemplo en este caso, pero hablar las cosas como se tienen que hablar, con transparencia y a la cara. A partir de ahí, por mantener esa línea a la que ya me he referido por parte del Grupo Socialista en nuestra primera intervención, seguimos manteniendo nuestra negativa. Muchas gracias. Señora Concha, tiene usted la palabra. Es difícil que yo esté de acuerdo con el señor Puerto, pero por una vez estoy casi de acuerdo con el señor Puerto. Y es que solo le ha faltado una cosa. Después de tanto diálogo, porque esta propuesta, que es lo que me sorprende, no se ha hecho en la Junta de Portavoces. Mire usted, nosotros hicimos una propuesta pensando incluso que haya una dotación, ¿no? La ley obliga a estas partidas que estén contempladas para que los partidos puedan, sino que es una cosa que se inventa aquí nadie. Bueno, pues esa propuesta de haberlo dejado como estaba se ha debatido en 2 ocasiones que se hubiese dejado como está. Nosotros no hemos escuchado en ninguna Junta de Portavoces, no se recuerda si Rubén dijo algo, recordar de que se mantuvieran las partidas. Dijimos de subirlas, además que las cantidades son pequeñitas por grupo, son 100 y pico de euros y 10 euros por sesión, que estamos hablando de cantidades irrisorias. Y lo que digo es que les ha faltado nada más que en esa Junta de Portavoces, en donde había tan buen ambiente, haber hecho la propuesta. Igual hoy la hubiésemos tenido consensuada y no nos encontramos que parece un poco que no, que los discursos están chirriando, ¿no? Y hemos estado muchísimo tiempo hablando de lo mismo. Nada. Bien, yo antes de someter a votación este punto, quizás al hilo de lo que está diciendo el portavoz andalucista, estoy a la espera de que ustedes planteen una propuesta alternativa. Es decir, el que hayamos convocado juntas de portavoces en estas 2 semanas y nos hayamos visto en la semana pasada concretamente para este pleno de organización el lunes, día 15 de junio y el jueves, no es para que ustedes tengan los argumentos del equipo de gobierno en el pleno y puedan prepararse los plenos mejor solamente. También es para que ustedes planteen propuestas alternativas. Y hasta ahora, encima, en esta mesa, después de un debate donde han utilizado 2 turnos de intervención, no han hecho ninguna propuesta en firme. Es que gobernar es hacer propuestas y estar en la oposición es también proponer. Y el pleno después, la suma de los 21, gobierno y oposición, deciden cuál es la propuesta que se aprueba y que se somete a votación de los miembros de la corporación. Si ustedes traen una propuesta que nosotros vemos razonable, inmediatamente, si hace falta, hacemos un receso en el pleno, incluso a lo mejor la adoptamos.
Pero a ver si ahora, por querer hacer algo que creemos que es de justicia, que es que los grupos de la corporación puedan tener mayor poder adquisitivo para poder hacer su trabajo de fiscalización y control del gobierno municipal, sobre todo la de oposición, los de menor composición, vamos a hacer malos también. Bueno, yo les invito a que traigan una propuesta. Han tenido ustedes, desde que se convoca el pleno, si no me equivoco, fue el miércoles, hasta hoy, 5 días para comunicar, con una junta de portavoces de por medio, para comunicar si hay una propuesta alternativa. Propuesta que yo incluso estaría dispuesta a hablarla con mi grupo municipal y, si es necesario, modificarla. Que criticar está bien y están ustedes en su derecho y es quizás su obligación, porque para eso están en la oposición, pero también de traer propuestas alternativas. Si ponemos los importes que estaban hace 4 años, ¿votarían ustedes a favor de la propuesta? Sí. Usted lo tiene claro. Muy bien. ¿Y usted? Bueno, pues ¿por qué no lo han dicho? Bueno, hacemos un receso de 5 minutos y yo lo hablo con mi grupo y vemos qué hacemos, ¿vale? 5 minutos. Bueno, reanudamos la sesión plenaria y tras un pequeño junta de portavoces improvisada y reuniones con los grupos, vamos a mantener la propuesta, porque hay grupos que están de acuerdo con ella y obviamente esto es una cosa que afecta a todos. Ustedes están en su libertad de hacer con el dinero del grupo lo que estimen oportuno, siempre y cuando se cumpla con la normativa. Saben ustedes que no pueden contratar personal, comprar bienes materiales inventariables y que todo tiene que ser por materiales fungibles y realmente el uso para su labor dentro de esta corporación. También incluida la colaboración con fines sociales, incluso la renuncia al 100% del dinero de los grupos, ¿no? Por lo tanto, desde el Grupo Andalucista ya les decimos que la subida que se va a aprobar en este pleno pues lo destinaremos a fines y obras sociales. Eso lo adelantamos nosotros como Grupo Andalucista porque así lo hemos acordado entre todos y porque nosotros en verdad, y así lo decimos, nuestra intención era ayudar a los grupos políticos menores o en este caso con menos miembros como los tenemos en esta corporación. Bien, dicho esto, vamos a someter la votación a la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta del punto 10? ¿Votos en contra? Pues se aprueba la propuesta con 14 votos a favor y 7 en contra. Punto 11. Propuesta de la Alcaldía sobre el régimen de retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva y con dedicación parcial sobre la asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte y sobre indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo. Señor secretario, por favor, la parte dispositiva. Se propone al Pleno. Primero, establecer la relación de cargos de esta corporación local a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva en los términos siguientes, con las retribuciones anuales brutas totales que se indican, a percibir en 12 mensualidades ordinarias y 2 pagas a abonar en los meses de junio y diciembre. Cargo, alcalde, retribuciones 52.000 euros. Tenientes de alcalde, 7 tenientes de alcalde, cada uno de ellos retribuciones 38.000 euros. 2 concejales delegados, cada uno de ellos 36.000 euros. Segundo, establecer la relación de cargos de esta corporación local a desempeñar en régimen de dedicación parcial en los términos siguientes, con las retribuciones anuales brutas totales que se indican, a percibir en 12 mensualidades ordinarias y 2 pagas a abonar en los meses de junio y diciembre. 7 concejales, retribuciones cada uno de ellos 18.000 euros. Tercero, determinar que el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones establecidas para los cargos de esta corporación local a desempeñar en régimen de dedicación parcial sea de una dedicación efectiva a sus funciones de la mitad de la jornada establecida para los empleados públicos en cómputo anual. Cuarto, establecer un derecho por asistencia a los plenos de 100 euros y por asistencia a comisiones informativas, mesas de contratación y juntas de gobierno de 60 euros para cada concejal que desempeñe su cargo sin dedicación exclusiva ni parcial y por cada sesión a la que haya asistido de forma efectiva, estableciéndose su devengo con una periodicidad mensual y considerándose como documento suficiente para el reconocimiento de la obligación las oportunas actas extendidas por la Secretaría Municipal. Quinto, establecer que los concejales que no asistan a los órganos colegiados
empleados sin justificación alguna serán sancionados con 100 euros por cada falta injustificada. La justificación de la falta de asistencia a los órganos colegiados deberán ser comunicadas hasta 5 minutos antes del inicio de cada sesión al alcalde presidente, preferentemente por escrito. Al inicio de cada sesión, el alcalde presidente comunicará las inasistencias injustificadas, justificadas e injustificadas. Sexto, establecer que los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las cuantías establecidas para el Grupo 1 por el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio en concepto de dieta de manutención y alojamiento, y por la normativa aplicable en concepto de indemnización por uso de vehículo particular, no autorizándose aquellos desplazamientos que impliquen una distancia inferior a los 50 kilómetros. Séptimo, establecer que las cantidades determinadas en los puntos primero y segundo anteriores experimentarán anualmente un incremento equivalente al establecido o al que se pudiera establecer para los empleados públicos municipales. Las cantidades determinadas en el punto cuarto experimentarán un incremento equivalente al que experimente el IPC que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Octavo, publicar íntegramente este acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Muchas gracias, señora secretaria. Intervención en este punto. Señor Castillo, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos decir que el punto anterior, los dos anteriores y nosotros comunicamos nuestra postura el jueves en la Junta de Portavoces, por lo cual nada de lo que estoy diciendo aquí es nuevo para los portavoces de los distintos grupos políticos. En segundo lugar, nosotros también, lógicamente, si no nos hemos opuesto a la subida de los gastos de los grupos políticos, no nos vamos a quedar con ese dinero. Y obviamente también lo destinaremos a fines sociales o a entidades que ayuden a los ciudadanos y a las ciudadanas de los barrios. Respecto al tema de los sueldos, como aquí también se nos ha mencionado bastante antes a José María, el alcalde de Cádiz, pues se llama José María, y por Cádiz sí se puede, no podemos, porque es su nombre, igual que nosotros somos los barrios sí se puede y no podemos. Si alguien sigue la prensa nacional, verá como todos los alcaldes de las agrupaciones municipales se bajan el sueldo. Tenemos el caso de las 3 primeras ciudades, ¿no? Que es Madrid, Barcelona y Valencia, que no es de una agrupación, que es de otra fuerza política. Y esos alcaldes van a cobrar 45.000 euros brutos. Y estamos hablando de las 3 ciudades más importantes de España. Entonces, obviamente, nosotros, como ya lo comunicamos, no entendemos que el alcalde de los barrios, independientemente del partido que sea, gane 52.000 euros. Por mucha responsabilidad que tenga, porque nosotros creemos que la responsabilidad de la alcaldesa de Madrid y Barcelona y del alcalde de Valencia pueden ser incluso superiores. Nosotros no nos oponemos a una actualización, por ejemplo, de lo que también lo comunicamos, de la asistencia a pleno o asistencia a comisiones. Pero sí nos llama mucho la atención la subida de un 26%, que también se lo comunicamos en la Junta de Portavoces al alcalde, de la subida de 10.000 euros a los tenientes alcaldes, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros, como también comentamos en la Junta de Portavoces, nosotros agradecemos el gesto desde el Partido Andalucista, la propuesta de dotar de una media liberación para fiscalización a todos los grupos políticos. Entendemos que no era un gasto muy superior porque en nuestro caso, en mi caso personalmente, yo tenía que estar en todas las comisiones, en todos los plenos, en la Junta de Portavoces y por H o por B se recuperaba. Pero lógicamente, como nosotros nos oponemos a esta subida de los salarios, también nos oponemos a la subida de la media liberación, que también tiene subida. Nosotros con esto somos coherentes. Nosotros creemos que si se da esta media liberación, ya se está proporcionando a los grupos políticos la herramienta suficiente para que no se tuviera que subir el gasto de los grupos políticos. Por eso nosotros no hemos votado en contra. Nosotros creemos que es cierto, porque nosotros defendemos a todos los trabajadores que se tienen que revalorizar los salarios. Pero teniendo en cuenta que los salarios de los funcionarios y los trabajadores de esta casa no han experimentado una subida, las dificultades que, bueno, dependiendo, algunos tienen una valoración y otras de otra, del ayuntamiento, y siguiendo la senda que siguió el Partido Andalucista cuando entró, que es cierto que había una situación totalmente diferente, no entendemos esta subida que nosotros hemos hecho un poquillo las cuentas, son 127.000 euros anuales al capítulo 1, que es un capítulo donde se ha hecho bastantes recortes.
Nosotros de principio no nos oponíamos y yo lo comuniqué, aunque después mi grupo tuvo otra posición, a una revalorización de los sueldos, pero no esta subida. Estamos hablando de entre el 26%, de una media 25%. Es que yo no conozco ningún trabajo que se suba un 25% de salario de un año a otro. A lo mejor en otras organizaciones donde mi partido todavía no tiene representación, pues a lo mejor sí, ¿no? Nuestra línea de todas maneras es bastante clara, que es la de nuestros cargos, la de bajarse el sueldo. Y siguiendo un poco la línea de, ya digo, la experiencia de Madrid, Barcelona y Valencia, vemos desproporcionada la subida. También nos vamos a poner, y en eso vamos a ser coherentes, la subida de la dedicación parcial, que es la que nos tocaría a nosotros. Pues sería un poco incoherente que apoyáramos una y otra no. Y esa es la posición que nosotros vamos a tener, porque creemos que es un gasto superfluo, creemos que no es entendible y las explicaciones que en la Junta de Portavoces que se nos dieron pues no nos han convencido. Gracias.